Le damos las gracias a Dios a todos ustedes que a través de la televisión están sintonizando estas conferencias. Y esta es la tercera y última conferencia de nuestra serie, La futura invasión islámica, donde estamos tratando de, a través de la Biblia, demostrar, corroborar, confirmar que realmente la religión islámica se ha convertido actualmente no solamente en el movimiento terrorista más grande, porque desde a principios del siglo XXI, cuando por primera vez Estados Unidos abrió los ojos cuando 4 aviones tripulados por 19 radicales yihadistas islámicos trataron de matar realmente, porque el último avión iba contra la Casa Blanca, 2 se estrellaron contra las Torres Gemelas, 1 cayó en Pensilvania porque los tripulantes forzaron al terrorista a que principalmente no llegara a la Casa Blanca, se estrelló en Pensilvania y se mataron todos, y los demás, ¿verdad?, pues evitaron que fuera un poco más grande porque murieron 3,000 personas simplemente en las Torres Gemelas de Nueva York. Después de ese ataque, el presidente George Bush, hijo, decidió contraatacar y darse cuenta que el Islam era una religión que había prometido desde que llamó a Israel Satanás y a Estados Unidos Satanás también. Entonces hicieron una guerra para tratar de contrarrestar estos ataques y se fueron contra Irak. Fue cuando derrotaron a Saddam Hussein, que lo encontraron en un pozo como de 2 metros, lleno de piojos en la barba, y las mismas autoridades de Irak lo condenaron a morir en la horca, y sus hijos fueron muertos, ¿verdad?, que eran muchachos que violaban a las niñas, las sacaban de las fiestas y las violaban entre 3 o 4 individuos. Bueno, de ahí en adelante pues ya vino Irán, que se levanta y comienza a preparar a Hezbollah. Entrenó en el 2005 a Hamas, cuando se le entregó de Israel, le entrega a la autoridad palestina que Gaza iba a ser una ciudad gobernada por Mahmoud Abbas, que todavía Mahmoud Abbas es presidente de adorno nada más. Y en el 2005 Israel había puesto ahí en Gaza hospitales, campos de fútbol, clínicas de todo tipo para que pudieran los gazatíes, ¿verdad?, o los habitantes de Gaza poder disfrutar de estas bendiciones. En el 2005, cuando toma posesión Mahmoud Abbas y el grupo de Hamas de Gaza, queman todo lo que los judíos les habían dejado. Quemaron hospitales, quemaron clínicas, campos de fútbol, todo absolutamente, y dijeron al mundo entero: no queremos que nada huela a judío. En el 2007, el grupo de Hamas toma el gobierno, hacen a un lado a Mahmoud Abbas, y todos los billones de dólares que recibieron de Irán, de Qatar y de Arabia Saudita, los invirtieron en 500 kilómetros de túneles debajo de Gaza, con el propósito de algún día meterse a Israel y exterminar la nación de Israel. Bueno, desde entonces, ¿verdad?, esta guerra contra el terrorismo islámico ha continuado. Y la Biblia nos dice claramente por qué. Porque el anticristo va a ser musulmán, la religión futura del anticristo va a ser el Islam, y después va a traicionar al mismo Islam y establecerse él como Dios. Pero vemos nosotros que en la Biblia hay 8 imperios en toda la historia, que son Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. 6. El 7º va a ser el Islam, y el 8º el gobierno del anticristo. Esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 17, versículo 8 en adelante. Muy bien, continuamos con nuestro estudio en Ezequiel 38 y 39 acerca de esta futura alianza islámica que la Biblia profetiza que sufrirá Israel en los últimos tiempos. Y vamos a contestar algunas preguntas que aquí en adelante vamos a ver de una forma muy clara. Número 1,
Un grupo de hermanos cristianos llamados los preteristas o los de la teología del pacto enseñan que ya las profecías se cumplieron. Bueno, así piensan ellos, ¿verdad? Y respetamos mientras no ataquen a la persona. Y estas personas dicen que también las profecías de Daniel no tienen que ver nada con el futuro. A este grado han llegado, ni tampoco las del Apocalipsis. Pero veamos y estudiemos claramente que dice en el versículo 16 de Ezequiel 38, subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra al cabo de los días. Al cabo de los días. Y aquí se usan dos palabras hebreas que se usan en todo el libro de Daniel con otras dos palabras, siempre estableciendo de una forma indubitable que es en el futuro, que son las palabras Aharit Shanek en el hebreo. Se escribe Acharit, A-C-H, tal como suena. Esta es la primera clave respecto a la posición cronológica de esta invasión. Será en el futuro, al cabo de los días. Y veamos ahorita que esta frase hebrea se usa en la mayor parte del libro de Daniel. Vayamos rápidamente a Daniel, ahí después de Ezequiel, casi está Daniel junto, no se vayan a Génesis. Y veamos qué estamos tratando de hacer, simplemente demostrar con la Biblia que es futuro estas profecías que no han sucedido en el pasado porque no nos permite el original hebreo abrazar una interpretación preterista, que ya se cumplieron cuando las palabras hebreas son usadas para indicar el futuro, como lo vamos a ver. Veamos en primer lugar Daniel 2, versículo 28. Aquí Daniel está explicándole al rey Nabucodonosor el sueño. Y dice así: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer cuando. Ahí hasta en el español está, ¿verdad? Postrero quiere decir mucho más adelante. Ahí se usa la palabra Asharit Yom, que es en los postreros días. La palabra día en el hebreo es con Y o M de mamá. Yom, Asharit Yom. Versículo, veamos ahora claramente el versículo 45 del mismo capítulo 2 de Daniel. Y de esta manera que viste del monte, que fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer a Sharib Yom, en lo porvenir. Vuelve otra vez a decirle Daniel al rey: este sueño de la estatua que tú tuviste implica el futuro, cuando Babilonia, que es ahorita Siria e Irak, el pecho de plata, que era el imperio medo-persa, el vientre de bronce, que corresponde a Grecia, y las dos piernas de hierro de la estatua, que corresponden a la división del imperio romano, y los dedos y los pies de hierro mezclado con barro, es una estatua de lo que es el anticristo. Los gobiernos del anticristo están ahí plasmados, porque dice la Biblia en el capítulo 2 de Daniel que una piedra vio Daniel que golpeaba los pies de la estatua y todos los imperios se derribaban, dándonos a entender que en la segunda venida de Jesucristo estos imperios van a resurgir. Siria, Irak, Grecia, Irán y las naciones que formaron parte del antiguo imperio romano del lado oriental. Así que la Biblia es tan clara, y muchas veces uno se pregunta, pero ¿por qué se revuelven tanto?
¿Por qué le dan vueltas a la cosa y que esto y que el otro y que espiritualizando, tratando de poder darle una interpretación que es tan clara en la palabra de Dios? Veamos ahora a continuación el capítulo 8 de Daniel, versículo 17 y 19. Vino luego cerca de donde yo estaba, o sea, un ángel se le vuelve a aparecer, y con su venida me asombré. Me postré sobre su rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Aquí se usa la palabra ETH en el hebreo, ketz, que significa fin. Q de queso, ETS de Samuel. Ketz, el tiempo del fin. ¿Cuál es el tiempo del fin? Pues en la segunda venida de Jesucristo. Versículo 19. Y dijo el mismo ángel: yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, Asharit Sam, porque esto es para el tiempo del fin. Toda esta visión del capítulo 8 de Daniel, que de una de las 4 divisiones que ya explica el versículo 7 en adelante, del imperio griego, que claramente lo dice el versículo 21, el macho cabrío es el rey de Grecia. La Biblia se interpreta con la Biblia. No tenemos que estar pensando, pues yo pienso que es esto, o yo creo que es esto. La Biblia se interpreta a sí misma. Ahí mismo en la Biblia vamos a encontrar lo que significan los símbolos, tanto de Daniel como del Apocalipsis o de otros libros. No busquemos en ningún otro lado. Y dice claramente, el macho cabrío, que es al principio chocando con el carnero, que es Persia o Irán, es el rey de Grecia, que es Alejandro el Magno. Y cuando Alejandro el Magno derrotó al imperio medo-persa o a Irán, Alejandro el Magno inició una campaña por todo el Medio Oriente, casi llega a la India, y en menos de 10 años, de los 21 años que comenzó Alejandro el Magno, dicen que murió a los 33 años. Alejandro el Magno, nunca ha habido nadie que conquiste tanto como Alejandro el Magno. Murió en Babilonia, Alejandro, que es Irak, la nación de Irak actualmente. Murió del hashish, de un pasón que se dio de drogas, mezclado con quién sabe otras cosas. 2 años antes o 3 se volvió homosexual, tuvo relaciones con todos, dicen que hasta con animales. O sea, se degeneró completamente y murió, y cayó enfrente de sus 4 generales y les dijo, cuando estaba ahí con una malaria, con unas temperaturas altísimas por todo el cruzón que tenía de todo lo que se metió: no tengo ya más que conquistar. Y esto mostró que los 4 generales se dividieron el imperio griego en 4 secciones, que fueron Turquía, Egipto, Macedonia y Siria. Y de una de estas 4 divisiones, lo explica el versículo 8 y el versículo 9 de este capítulo, de una de estas divisiones, el anticristo surge del Medio Oriente. Por eso no tenemos ninguna idea, ninguna duda de esta idea que nos plantea la Biblia y que corrobora con una verdad, que es que el anticristo será musulmán. Veamos ahora el capítulo 10 de Daniel, versículo 14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en Asharit Yom, en los postreros días, porque la visión es para esos días. Toda esta guerra en el mundo espiritual que encontramos en el capítulo 10 representa la guerra espiritual que al final, Apocalipsis 12, versículo 8, dice: había una guerra donde el dragón y sus ángeles, Miguel y sus ángeles, se enfrentaron en alguna región del cielo y chocaron, pero no venció Satanás y fueron arrojados a la tierra. En el tiempo de los 7 años de la tribulación, imagínense esto, todos los ángeles caídos van a estar en el mundo. Todos los demonios, Apocalipsis 9, les van a abrir el pozo del abismo y van a subir para atormentar a los seres humanos. Y Satanás estará presente aquí en el mundo durante el tiempo de la tribulación. Así que ahorita los demonios atormentan a la gente, y ahorita hay tanta maldad y tantas cosas,
Imaginémonos cuando se desborde y ya no haya nadie que los detenga y Dios permita esto para poder darle al mundo simplemente lo que el mundo ha sembrado. Y finalmente, el capítulo 12 de Daniel, versículo 4 y versículo 9. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Tiempo en el hebreo del fin. Ketz, otra vez. Daniel, todas estas cosas, ¿para cuándo son? Para el tiempo del fin. Versículo 9. Él respondió, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Cómo sabemos que estamos en el tiempo del fin? Porque lo dice el versículo 4. Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. La señal. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia, el conocimiento se aumentará. Iglesia de Cristo, santos de Dios, ¿ustedes creen que haya algo ya que pueda superar a la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es claramente que el conocimiento ha llegado a un pináculo, a una cúspide en el conocimiento humano, donde se están eliminando trabajadores, se están eliminando obreros. Ahora tienes toda una universidad en tu iPhone. Te puede contestar de historia, de geografía. Ahorita los médicos en el hospital Amsterdam de Houston, cuando entran al quirófano, consultan su inteligencia artificial y le dicen, tengo este caso, voy a entrar por una sonda, por esta vena o por la otra, y le contesta la inteligencia artificial, no entres por esa, entra por otra, y usa el bisturí con la medida de los milímetros que debes usar y dirige la inteligencia artificial toda la operación. Tú tienes un carro, te paras en la carretera, vas a un Ford, en un Volkswagen, en un Nissan, y de repente no funciona el motor. Pregúntale a tu eficiencia, tengo ahorita este Volkswagen, modelo 2020, 2015, y me está echando humo por detrás. ¿Qué cosa puede ser? Y que te da como 3 o 4 cosas. Bueno, ¿y ahora qué hago? Y te lleva al motor, la inteligencia artificial, y te dice, ¿ves esto? Le puedes mandar una foto del motor, y te dice, agarra esto, o estas pinzas, dale vuelta a estas tuercas, y se puede arreglar. Sin que tú sepas, cero de mecánica. Médicos, abogados consultando cómo hacer notarías públicas, cómo hacer contratos, bueno, todo absolutamente ya se hace con la inteligencia artificial. ¿Para qué quiero yo contratar una secretaria? Le digo, la inteligencia artificial necesita una carta que le mande al senador fulano de tal. ¿Cómo se hace una carta de una forma política y de una forma verdaderamente con buena gramática para un senador o al presidente? ¿Cómo me dirijo a un presidente o a un senador? Y la inteligencia artificial te hace la carta. ¿Cómo hago una carta de recomendación? Te hace. ¿Cómo hago un contrato para rentar mi casa? La inteligencia artificial te lo hace. Daniel, en los últimos tiempos el conocimiento aumentará. Y como les dije hace un ratito en el panel que tuvimos, hay un hombre llamado Yuval Harari, consejero del Foro Económico Mundial, que dice en su libro Homo Deus, en latín, el hombre Dios, que la inteligencia artificial, hagan de cuenta que es esta máquina, y dice así, esta máquina ya es una máquina que está cobrando, escuchen lo que dijo, está cobrando conciencia. Y ahora ha superado la inteligencia humana. Ya ha llegado a un grado que ha superado a Alberto Einstein, a Hawkins, al que tú me menciones como un ser súper inteligente. No va a haber nadie que pueda competir contra la inteligencia artificial. Ahora reflexionemos en esto. Muy bien. Comenzamos con las computadoras. ¿Qué es una computadora? Bueno, esto es un programa, ¿verdad? Es el software y está la computadora. Yo prendo mi computadora y le aprieto y lo que me contesta la computadora es algo que ya alguien le puso el programa a la computadora. La computadora no me puede contestar nada. ¿Cómo se hace un motor de Volkswagen? Si nadie la ha programado con ese programa, no me puede contestar. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Entonces la computadora funciona
con programas. A este programa, y los programas es algo que el ser humano puso anteriormente. Así funciona la inteligencia artificial. Le metieron todas las enciclopedias británicas, le metieron toda la información histórica, toda la información filosófica de todos los filósofos, de la antropología, de genética, de biología, de microbiología. La computadora es un resumen, un compendio de todas las cosas que el hombre tiene en los billones de libros del mundo entero. Muy bien. Pero cuando esta computadora, la inteligencia artificial, comienza a convertirse y comienza a darte cosas que nadie le programó, como concluyeron en el Foro Económico Mundial Noah Harari, Yuval Noah Harari, el judío historiador. Y cuando la inteligencia artificial te comienza a decir que ahora piensa más que tú y que lo que él te está diciendo nadie lo programó, aquí encontramos mano negra. ¿Quién le dio esa información? Una máquina sabemos que por naturaleza es imposible que piense. No tiene cerebro, pero ¿cómo puede convertirse en que la misma computadora tenga conciencia que existe y que comience a darte respuestas que nadie le puso y que nadie podría saber para preguntarle quién te las puso? Y ahora nosotros los cristianos sabemos que hay un mundo espiritual de espíritus malignos que van a comenzar a tratar de engañar a la gente, que el anticristo va a usar. Y todo está basado en esas máquinas y ya están comenzando a ser poseídas por demonios. Entonces, ten cuidado hasta qué punto platicas con la inteligencia artificial. Porque en primer lugar, tú tienes la inteligencia artificial en tu iPhone y hay 2 o 3 tipos o niveles de inteligencia artificial y lo comienzas a decir, oye, pues tengo 40 años y tengo esto y esta enfermedad. Por ejemplo, vas a que te hagan la biometría hemática en los laboratorios del Chopo o los laboratorios de sangre y te sale el azúcar, te sale el potasio, te salen los glóbulos blancos o los linfocitos y metes todo ese programa a la computadora o a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial, increíble, te contesta y te dice, pues mira, tienes muy alto el nivel del CH de la tiroides. Esta tienes en 240, tu glucosa creo que está muy alta, tienes que bajarla. Te interpreta sin que vayas al doctor, para que te interprete qué resultados tienes en el laboratorio. La inteligencia artificial te da las respuestas. Impresionante, inténtalo. Y si tú sigues consultando con ella, investigando de la historia, no hay ningún problema. Pero cuidado cuando comienza a decir, tengo tanta edad y tengo esto y el otro, y comienza la inteligencia artificial a darse cuenta quién eres y tus debilidades. Y puedes ya llegar a preguntarle, oiga, soy doña Chole de Tlanepantla. Hay un tal Juan Díaz, que es mi esposo. ¿Me podrías decir algo de él? Y aguas, Juan Díaz. Porque comienza a dar una información que nadie se imaginó. ¿Quién se la puso? Pues doña Chole es la única que conoce a Juan Díaz. Cómo cena, cómo desayuna, cómo come. Entonces ya está superando esa máquina, el pensamiento humano y el análisis de un psicólogo o de cualquier psiquiatra. Es el mundo que estamos viviendo. Todas estas cosas son de carácter futuro y tú y yo somos la generación que está viviendo esta última etapa de la humanidad, donde Dios nos está abriendo las profecías, gritándonos desde el cielo, prepárate para encontrarte con tu Dios. Y el rapto puede venir ahorita a la salida, puede venir en la noche, mañana en la mañana, y a millones de personas que se decían cristianos los va a agarrar completamente descuidados. Como en Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes, que vino el novio, ya llegó el novio, no, mi aceite, y se les cerró la puerta. Y les dijo el novio, yo no las conozco. Y Pablo le dice a Timoteo, Dios conoce a los que son suyos. Estas 5 vírgenes, parece, ¿verdad?, que ni siquiera tenían la salvación. Se quedaron afuera. Y así va a venir el rapto y muchos van a llegar aquí el domingo y no hay nadie, ni el pastor. Muchas veces muchos pastores van a estar también todavía. Y la gente, pero era verdad
tantas cosas que el pastor habló del rapto. Van a llorar, se van a hincar, ya no está su esposa, no están sus hijos, todos los bebés van a desaparecer del mundo, gracias a Dios. Ya no van a crecer en esta podredumbre de mundo que está convirtiendo, y van a lamentar porque no recibiste a Cristo cuando Él te estaba diciendo: ven a mí. De ahí la exhortación: cuando oigas su voz, no te endurezcas, porque no es cuando tú quieres que Dios te hable. Cuando oigas la palabra a través de la Biblia, Dios te está hablando que vengas a Él. Muy bien, regresamos rápidamente a Ezequiel, y con este antecedente vemos que todo es completamente futuro de aquí en adelante. Ahora, muy bien, otra cosa que tenemos que entender es acerca de lo que dice, que podemos corroborar que es tiempo futuro esta invasión. Versículo 8: de aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años, Asharit Shané en el hebreo, vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos. Aquí esta profecía está hablando antes de 1948. Cuando Israel regresó, es la tierra salvada de la espada y de la extinción. Cuando fueron exiliados de su tierra en el año 70 después de Cristo, Cristo maldijo a través de la higuera, maldecía a Israel y les dijo: Baruch Hashem Adonai Eloheinu, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Hasta que ustedes digan eso, ustedes reconocerán que yo soy Yeshua, el Mesías. O sea, ahorita Israel está completamente cegado, están corrompidos como nación, y hay pocos judíos que se están salvando. Entonces se está profetizando que esta invasión tenía que ser después de 1948, porque hasta 1948 vino la salvación y la resurrección de Israel como nación, recogida de muchos pueblos. Fueron los judíos dispersos a Rusia, África, México, a todo el mundo fueron dispersados los judíos, casi por 2000 años de exilio que tuvieron. Y aquí no hay duda, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación. Cuarta profecía: cuando Israel regresa a su tierra en 1948, no había un solo árbol plantado, un solo olivo no había en Israel. Era un desierto completamente, de casi 2000 años de abandono. Vivían algún grupo muy pequeño y reducido de árabes, nada más. Bueno, esto fue en el 48. En 1951-52, en menos de 3 años, Israel planta más de 8 millones de árboles. Y ahorita, en el año 2026, hay más de 70 millones de árboles plantados en Israel. La tierra, que era una desolación, se convirtió en un jardín del Edén. Y dice a continuación que fue sacada de las naciones y ellos moran confiadamente. Esta profecía, en quinto lugar, no se puede cumplir hasta que Israel more en paz. Esta invasión no puede llegarse a cumplir porque desde 1948 los judíos no han tenido un solo día de paz. En el 48 fueron atacados, ganaron la guerra. 1956, el canal de Suez, el presidente Abdel Nasser de Egipto: levantémonos contra Israel, exterminémonos como ratones y echémoslos al Mediterráneo. Perdieron la guerra en el 56. 1967, se juntan 5 naciones árabes. Vamos ahora sí a exterminar a Israel. Somos más de 40 millones con menos de 3-4 millones en la población de la nación. ¿Qué fue en el 67, en junio, del 1 al 7 de junio? Que el tercer día de junio se levantan 2
sargentos iraquíes, judíos, e interceptan un mensaje de los jordanos, tal vez en comunicación con los egipcios, que venía la invasión. Los judíos, hasta este momento, son los mejores pilotos del mundo, mejores que los F-35 y F-15 de Estados Unidos, mejores que los MiG rusos, mejores que los aviones de Inglaterra. No hay nadie en el mundo ahorita que supere la aviación que tiene Israel. Por eso han sobrevivido también, gracias a eso. Muy bien, el 3 de junio se levantan 6 aviones de Israel y ellos sabían que todos los árabes se levantaban a desayunar entre las 8 y las 9 de la mañana. Entonces se levantan como a las 3, 4 de la mañana y van y vuelan sobre Jordania, sobre Egipto y todas las naciones alrededor, y acaban con todos los aeropuertos, con todos los aviones de 5 naciones árabes en menos de 48 horas. Entonces, una vez que ya no hay, que dominan ellos el cielo, entonces pues viene ahorita Israel y se meten a sus tanques de guerra y comienzan a avanzar por la tierra hacia Egipto y llegan a la península del Sinaí. Llegan a los montes del Golán, al norte del mar donde Jesucristo estuvo viviendo, de Galilea, y toman toda la zona frontera con Siria, con frontera. Toman Israel por primera vez, Jerusalén. Y entra Moshe Dayan, el general, y por primera vez se hincan, casi llorando, por fin Jerusalén es de nosotros. Pero días después, las Naciones Unidas les comunican: miren, por el amor de Dios, dejen ustedes y bájense del Sinaí, porque está muy enojado Nasser y va a continuar la guerra. Israel dijo: muy bien, dejamos las colinas del Sinaí y nos retiramos de Egipto. Estaban en las colinas de Egipto. Dejen ustedes las colinas del Golán. No, dijo Moshe Dayan, ahí no, porque ahí es la frontera con Siria y es un punto estratégico militar para defendernos en el futuro. Sálganse de Jerusalén. Y les dijeron: no nos salimos. Bueno, sálganse, les dejamos la mitad de Jerusalén y la otra mitad déjensela a los árabes. Para más problemas, Israel cedió y se quedaron con el muro de las lamentaciones. Cuando vamos a Israel, toda esa parte es la parte que es de Israel. Del otro lado, donde está la mezquita de Omar, son los árabes. Y la mezquita de Omar no se las dieron a los judíos, se la dejaron a los árabes musulmanes. El lugar donde está enterrado va a ser el tercer templo reconstruido. Y si los judíos no pueden entrar a orar a la mezquita de Omar, que es la cúpula de la roca, la dorada esa que se ve en las postales, ¿por qué pueden entonces los musulmanes? Ellos lo hicieron para que no hubiera otra guerra. 1973, la guerra de Yom Kippur, vuelven a ganar. 1973 se levanta un hombre llamado Yasser Arafat, discípulo de Husseini, el que se unió con Hitler en el Medio Oriente para acabar con los judíos. Y entonces Husseini en Egipto era su alumno. Yasser Arafat lo comienza a instruir para que se levante como el guerrillero número 1, porque ahora en el 48 la guerra la perdimos. Perdimos la del 56, perdimos la del 67, perdimos el 73, vamos a cambiar. Dijo Arafat, muy inteligente, de estrategia. Ahora vamos a hacer grupos guerrilleros, grupos paramilitares, grupos de terrorismo. Ya no nación contra nación, vamos a mandarles cohetes, misiles, vamos a meternos por debajo de la tierra para poder acabar con ellos, porque a través de la guerra es imposible que venzamos a los judíos. Y comenzaron los ataques terroristas. Desde Yasser Arafat, que fundó la Organización para la Liberación de Palestina. Entonces, desde ese tiempo, ellos no han podido morar confiadamente. Hasta ahorita Israel. Israel es la única nación ahorita que todos los días te tienes que acostar. Si tienes 18 años para adelante, te tienes que acostar con tu R-15, con tu rifle, tanto de repetición como que no es de repetición, acostado y dormir con él las 24 horas del día. No han dejado ningún día de mandarles misiles, de mandarles drones, de atacar en la ciudad, de matar a judíos. Es la única nación
en el mundo que viven bajo las sirenas actualmente. ¿Vivimos aquí en México así? Tú a las 3 de la mañana estás roncando. Jamás ni nos han atacado hasta ahorita, gracias a Dios, ni en Estados Unidos tampoco. Nadie vive con la paranoia, con la crisis, con el estado tan grave, ¿verdad?, mental, de que al otro día no hay una familia en Israel, una sola, que no haya perdido a sus nietos, bisnietos o a sus hijos en la guerra. No hay una sola familia. Si tú tienes familias, dale gracias a Dios. Yo también, nuestros hijos, yo perdimos un nieto, el hijo de Alán, Estefano, que murió de cáncer de 25 años de edad, hace algunos años, pero fuera de eso, pues murieron mis papás, pero la mayoría de nosotros tenemos todavía hijos y nietos que siguen con nosotros, gracias a Dios. En Israel, ninguna familia sabe si su hijo regresa a desayunar el próximo día. Y en tercer lugar, Israel es la única nación en la historia que nunca ha iniciado una guerra. Nunca ellos han sido los agresores. Desde el 48, lo único que han hecho es defenderse. Defenderse para sobrevivir. Y están continuamente armados porque necesitan sobrevivir a través de la violencia, de la guerra y del uso de la fuerza, desgraciadamente. Muy bien. Si una de las condiciones que la Biblia establece para que esta alianza de naciones musulmanas los ataquen, se tiene que cumplir que ya Israel mora confiadamente, ¿cuándo será? Dice en primera de Tesalonicenses 5:3, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. El único tiempo que tenemos en la Biblia donde Israel pueda descansar y morar confiadamente será hasta que el anticristo haga un tratado de paz y les garantice a los judíos que en 7 años nadie los va a tocar. Va a ser la única oportunidad que tienen ellos. A los 3 años y medio el anticristo va a violar el pacto que firmó con ellos e inicia la persecución más cruel, más sangrienta de toda la historia del pueblo de Israel. ¿Y todo por qué? Porque en cuarto lugar o en quinto lugar es la única nación de todas las naciones del mundo que tiene un pacto con Dios. Ninguna nación tiene un pacto con Dios más que Israel. Por eso les ha ido como feria. Porque como tienen un pacto con Dios y Dios les dijo, si ustedes les pongo la bendición y la maldición, y se fueron a los ídolos, acabaron Israel en la apostasía, los sacerdotes en la apostasía, viendo el Mesías y lo crucificaron y lo echaron afuera y continúa la maldición hasta el día de nosotros. El antisemitismo los odia el mundo entero. Y un día vi un grupo de estudiantes que iban al Politécnico, estábamos en un café. Y estaba yo con un hermano junto y oí la conversación de estos jóvenes como de 20, 25 años, no, hablando pestes de Israel y que esto y que el otro, que por aquí y por allá. Y yo me acerqué y les dije, jóvenes, ¿me permiten un comentario? Sí, bueno, ¿usted qué es usted? Le dije, no, pues mira, yo estudié teología, tengo algo conocimiento de filosofía y me interesa mucho el estudio del Medio Oriente. Mi pregunta es la siguiente, ¿por qué ustedes odian a los judíos? Y se voltearon a ver. ¿Porque qué? Porque los periódicos lo dicen y porque son genocidas. ¿Tú sabes si puedes explicar lo que significa la palabra genocida? ¿Tú sabes que los genocidas fueron los palestinos que entraron jamás y mataron niños civiles, prohibido por las Naciones Unidas que en una guerra no pueden matar civiles? Y un genocida, la palabra genocida, no existía antes del 45 de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabían eso? La palabra genocida no existía en los diccionarios. La inventó un judío después de la guerra del 45, cuando Hitler los quiso matar, para decir, un genocida es una persona que está tratando de una forma anticipada y anunciada matar una etnia o un pueblo o un grupo de personas.
Entonces, un genocida es una persona que dice y lo piensa y lo publica, como Irán, como otras naciones, vamos a exterminar a ese pueblo. Eso es el genocidio. Ellos lo único que han hecho es defenderse. Cuando atacaron a Gaza y atacaron a los palestinos y están matando niños en Gaza y por acá, todas las estadísticas, ¿quién las daba? Las daba el grupo terrorista de Hamás. Y el pueblo de Hamás sufriendo como el pueblo cubano, como el pueblo venezolano, como el pueblo, las naciones de aquí de Sudamérica, ¿verdad? Que están bajo un régimen totalitario, dictatorial, pero el pueblo es bueno y los gazatíes son buenos, pero los canijos desgraciados, ¿verdad? Son los de Hamás, que se clavaron todo el dinero, hicieron túneles de 500 kilómetros y mataron de hambre al pueblo. Entonces, ¿cómo es posible, verdad, que podamos hablar y comenzar a decir esto es esto y esto y el otro por el veneno que a través de CNN y otras televisoras han propagado y el mundo cree realmente que son genocidas, que son los peores que hay y que son asesinos, cuando es todo lo contrario? Y aunque sí es cierto, viven ahorita en la podredumbre y es una nación completamente corrompida en el gobierno, filosófica y religiosa y moralmente, Dios no ha terminado con ellos. ¿Ya terminó contigo? ¿Eres un santo ya? ¿Ya no haces nada? Aquí en México ya no hay gays, ya no hay movimientos de transgénero, ya no hay pornografía, ya no hay desfiles en los zócalos y alrededor del Ángel de Independencia con hombres semiencuerados haciendo el orgullo gay. Claro que lo hay. Entonces, ¿está podrido México? ¿Qué nación no está podrida? ¿Qué nación no está corrompida? ¿De qué estás hablando? ¿Por qué es exclusivamente el ataque contra Israel? Porque son el pueblo que tiene un pacto con Dios y Satanás los quiere exterminar antes de que Él regrese. Y hasta que no conozcamos la historia, no podemos juzgar la historia. Dice un dicho que la historia la escriben los que ganaron. Y cuando nosotros analizamos de una forma completamente objetiva lo que está pasando en el mundo y vemos los hechos tal como son, abrimos los ojos a través de la Biblia, porque es la Biblia la que nos da la luz para poder encontrar la verdad. Y terminamos en el capítulo 39, donde vemos algo que es maravilloso. Y dice, por ejemplo, en el versículo 7 y 8, capítulo 39, que después de esta invasión, cuando venga la destrucción de todos los ejércitos islámicos, haré notorio, dice Dios, mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. O sea, tiene que ser esta guerra, no antes de la tribulación, no antes del rapto. Esta guerra o esta invasión tampoco es a la mitad de la tribulación, va a ser casi al final, junto con la guerra del Armagedón. Ezequiel 38 y 39 es la final guerra mundial, la que se llama Armagedón. Apocalipsis capítulo 16, Zacarías 12, Zacarías 14, Joel capítulo 3, etcétera, etcétera. Todos estos pasajes hablan exactamente cómo al final de esta guerra Israel se convierte. Dice Dios, ya de aquí en adelante nunca profanaré mi santo nombre. Entonces no puede ser antes de la tribulación, porque en la tribulación van a seguir hablando peste de los judíos de Dios. Tiene que ser forzosamente casi al final de la tribulación. Y dice el versículo 7, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el santo es la única vez en toda la Biblia. Siempre es el santo de Israel, pero es la única vez en la Biblia que se menciona el santo en Israel, porque en esta guerra es cuando Jesucristo estará poniendo sus pies sobre el monte de los olivos. Zacarías capítulo 14. Qué hermoso nos muestra todo esto que tiene que ser al final de los días. Y dice en el versículo 21, y pondré mi gloria entre las naciones. Hasta ahorita esto no ha pasado. Todas las naciones verán mi juicio que habré hecho. Esto no ha pasado. Y mi mano que sobre ellos puse. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. ¿Cuándo sucederá esto?
cuando ya Israel sepa quién es Yeshua y quién es Dios, cuando se conviertan en la segunda venida de Jesucristo. Dice el versículo 26, ellos sentirán su vergüenza, los judíos, y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad. No será hasta que Cristo regrese y Cristo venza a las naciones islámicas que Israel podrá dormir sin sirenas, sin la amenaza de que nadie los vuelva otra vez a atacar. Cuando los saque de entre los pueblos y los reúna en su tierra. Versículo 29, para terminar. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. En el 48 regresaron en incredulidad. Ahorita Israel mantiene la incredulidad. A los cristianos nos odian a Jesús en Israel, odian a Jesús, odian a Dios al que servimos nosotros, y no será hasta el final cuando el Espíritu Santo, Zacarías capítulo 12 y capítulo 14 versículo 1, van a recibir al Espíritu Santo, sus ojos les van a abrir, Apocalipsis capítulo 1 versículo 7, y lamentarán a aquel que traspasaron y llorarán como llora el Hijo unigénito por su Padre. Entonces, todos estos detalles nos muestran claramente qué es el futuro. Señores preteristas que nos escuchan y señores que creen que todo es espiritualizado y que ya se cumplieron todas las profecías. ¿Cómo es posible, verdad? Cuando es tan clara la Biblia de mostrarnos que todo esto acontecerá en el tiempo de la final conversión de Israel. Romanos 11, 25 y 26. Y todo Israel será salvo. Una vez que hemos comprendido esto, nos damos cuenta que cerca estamos del fin. Qué cerca estamos del fin. Cuánto odio hay todavía por la Biblia. Cuánto odio cristianos contra cristianos. Como hicimos en el panel. Oye, está muy bien que tú estés y no estés de acuerdo en muchas cosas, pero sabes una cosa, yo te respeto, eres mi hermano, y el hecho que estemos en desacuerdo en algunas doctrinas no implica que nos odiemos. No implica que caes en la calle, este es pentecostal. En mi iglesia no pienso, en mi iglesia tenemos la verdad. Yo no necesito, no, ni siquiera te voy a hablar. Es más, voy a usar mi red para atacarte y desacreditarte y herir tu reputación. Eso es algo inaudito, porque se les olvidó 1 Corintios capítulo 13. Si yo hablo todas las lenguas del mundo, escucha esto. Si yo tengo toda la teología del mundo, si yo conozco todos los misterios de la Biblia, soy una eminencia, ¿verdad? Historiador y intelectual, etcétera, etcétera, y no tengo amor, dice Dios, no me hables. Todos esos talentos y atributos que tienen no son importantes sin dejar de amar a tus hermanos. Porque en el momento en que tú escuchas esto y te ensoberbeces con la intelectualidad y teología, en la que ya te crees, ¿verdad?, que no tienes por qué hablar a todos los demás, y el hecho que tú sepas o que tal vez estés con toda la verdad, y sobajes a una persona que es tu hermano en Cristo, porque él piensa diferente, se te ha olvidado que entre ustedes deben perdonarse, deben soportarse y decir, pues están chamacos y ya. El amor cubrirá multitud de pecados. Si olvidamos eso, hemos olvidado claramente un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. Amémonos hoy más que nunca. Hoy es más que nunca. Yo estuve este lunes pasado en Querétaro. Me invitó la Alianza de Pastores de Querétaro. Fueron como 100 pastores. Fue una bendición tremenda. En una cena que querían que yo diera el mensaje. Y a todos estos pastores les hablé muchas cosas que les estoy hablando a ustedes. Es el tiempo de unirnos. No importa tu denominación, pentecostal, nazareno, teología del reemplazo, preterista, dispensacionalista.
nunca vamos a ponernos de acuerdo muchas veces, pero lo más importante es que nos abracemos. Que te invite a cenar, que podamos cenar tú y yo. Vamos a dejar de hablar de las cosas en que estamos diferentes y vamos a hablar de lo que estamos de acuerdo, en que tú eres mi hermano en Jesucristo. Y el cuerpo de Cristo, somos los ojos de Cristo, somos las manos de Cristo, somos los pies de Cristo. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Unos son la oreja, otros son la nariz, y la nariz dice a la oreja: ay, tú no respiras como yo, y la oreja te contesta: pues tú no oyes como yo, no seas menso. Y las manos te dicen: ustedes no agarran lo que yo agarro, y te contesta la nariz: no, porque yo sirvo por la respiración y tu mano forma parte también de mí. Así es el cuerpo, 1 Corintios 12. Aquí hay unos el mano, otras son la nariz, otras son los ojos, otros son los callos también, desgraciadamente. Pero a pesar de todo, es el mismo cuerpo. Debemos amarnos. Debemos amarnos hoy más que nunca y presentar un frente común ante tanto ataque y tanta maldad que existe en el mundo, para que podamos ser verdaderamente llamados hijos e hijas de Dios. Y Jesús lo dijo con estas palabras: por el amor que se tengan entre ustedes, allá afuera conocerán que son mis discípulos. Y ahorita, cuando una persona se mete a las redes sociales y ven que atacándose pastor contra pastor, hiriendo la reputación, ¿ustedes creen que el mundo, qué es lo que están diciendo? Esos son los cristianos. Para eso son los cristianos, atacándose unos a otros, lastimándose unos a otros, creyéndose unos más superiores que otros porque tienen mejor teología que otros cristianos. Se les ha olvidado que lo más importante es el amor. El amor es sufrido, todo lo espera, todo lo perdona, no es jactancioso, no se envanece a sí mismo, ¿verdad? Es aquella persona que prefiere sufrir antes que ofender a los demás, que fue el ejemplo que Jesucristo nos dejó. Hermanos en Cristo, es el tiempo de volvernos a Dios. Es el tiempo de perdonarnos unos a otros. Perdona a tu esposo, perdona a tu esposa. Perdonen a sus padres jóvenes, perdonen a sus hijos padres. Perdonemos a todas aquellas personas que nos han hecho algún daño, y cuando alguien hable mal de ti, no digas: lo voy a contrarrestar y lo voy a atacar. No, di: ahora, Señor, yo bendigo a Pancho Pistolas que me está atacando. Te pido por él, te pido su familia, porque si contesto con maldición, impido que Dios juzgue a Pancho Pistolas. Pero si yo digo al que habla mal de mí y me persigue: Padre, en tu nombre bendigo a esa persona y a esa familia, se los dejo en manos de Dios. Isaías 54:17: ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Dios condenará a todo aquel que hable contra ti. Escucha esto: Dios condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio. Nuestra salvación viene de Dios. Amados, no se venguen ustedes mismos, dejémosle el juicio y la venganza a aquel que dio su vida por nosotros en una cruz. Oremos. Padre, te damos gracias por la sabiduría que nos dejas en tu palabra, por los principios de conducta y de moral, por las lecciones espirituales que muchos cristianos no han aprendido todavía. Reconozcamos que fue el amor en la cruz lo que hizo que Jesús dijera a los que lo escupían, lo maldecían, lo lastimaban, a él y a su familia, y estas palabras resonaron en el cielo, en la tierra y hasta debajo de la tierra: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Te damos gracias, Jesús, porque de tal manera nos has amado que diste tu vida en esa cruz, despreciado y desechado. Desde que naciste en un pesebre, comenzaron a perseguirte. Tus padres tuvieron que huir a Egipto por la persecución que había en la tierra de Israel. Una vez que iniciaste tu ministerio, te calumniaron, mintieron contra ti, porque no encontraban nunca nada con qué culparte. Mas tú, a Judas, aquel que estuvo 3 años contigo
en la última cena, le diste un beso y le dijiste: ve y haz lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Oh Dios, cuánto amor. Va más allá de nuestra comprensión y nuestro entendimiento. Y tu palabra dice en Romanos capítulo 5, justificados por la fe, ahora tenemos paz para contigo, Señor, por medio de Jesucristo, por quien también tenemos entrada a esta fe, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen la paciencia prueba, y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por la vida que ahora tenemos en Jesucristo nuestro Señor. Este amor que está en nuestra vida tenemos que manifestarlo como una evidencia que somos hijos e hijas de Dios. Si alguna persona en esta tarde, los que nos ven por allá en la televisión, quiere aceptar a Cristo en este instante y tú todavía no lo tienes, o cualquier hermano cristiano o hermana cristiana que has ofendido a otros hermanos en la fe, yo te pido que te arrepientas en este momento, le pidas perdón a Dios y ya no continúes con esa vida de egoísmo, de odio y de rencor, llamándote cristiano o cristiana. Dile: Señor, te pido perdón por mis pecados. Te pido por las palabras que han salido de mi boca, ofendiendo a algunas personas que pertenecen a tu cuerpo, que es la iglesia. Y te pido, si no soy cristiano, Señor, lo reconozco, que entres a mi corazón en este instante como mi Señor y mi Salvador, porque creo que con tu sangre me has sanado y resucitaste a los 3 días para darme la esperanza de algún día, cuando muera, volver a vivir contigo. Me voy esta tarde, Señor, tranquila, sabiendo que el día de mi muerte moriré en paz, porque ahora tú vives en mi corazón, y el día de mi muerte será el día más feliz de mi vida, al abrir los ojos y ver tu rostro y darme cuenta que valió la pena aceptarte como mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén.